La historia de María Antonieta es una de las más conocidas y trágicas de la Revolución Francesa. Ejecutada en 1793, su muerte se convirtió en un símbolo del fin del antiguo régimen. Pero su tragedia personal fue solo el comienzo de una cadena de sufrimientos que afectó a toda su familia. Sus hijos, los herederos del trono de Francia, también fueron víctimas silenciosas de un periodo brutal y caótico. En este vídeo exploraremos qué pasó con cada uno de los hijos de María Antonieta y cómo la revolución destrozó a una familia entera. María Antonieta se casó con Luis XVI cuando tenía apenas 14 años. Era una archiduquesa austríaca enviada a Francia para sellar la alianza entre dos potencias europeas. Desde el principio fue observada con lupa por la corte francesa. Su rol era claro, dar un heredero varón al trono. Pero pasaron 7 años antes de que su matrimonio se consumara, lo que desató críticas, rumores e incluso dudas sobre su fertilidad. Su madre, la emperatriz María Teresa, estaba desesperada porque su hija cumpliera su deber dinástico. Finalmente, en 1778, nació su primera hija, María Teresa Carlota, conocida como Madame Royale. Aunque la reina amaba profundamente a su hija, el nacimiento fue una decepción política. La corte quería un varón. María Antonieta, sin embargo, le dedicó una frase que reflejaba tanto su ternura como la presión que sentía: «Pobre pequeña, no eres deseada, pero no serás menos querida para mí. Un hijo habría pertenecido al Estado. Tú me pertenecerás a mí». La infancia de María Teresa estuvo marcada por una educación estricta pero sensible. Su madre intentaba enseñarle compasión, la hacía compartir juguetes con niños pobres, invitar a hijos de campesinos a la mesa y la educaba para ser humilde a pesar de su rango. Fue una niña obediente, observadora y profundamente unida a su madre. Su padre, el rey, también la adoraba, aunque con una relación más distante. En Versalles, rodeada de lujos, su vida parecía asegurada. Pero todo cambiaría cuando la revolución estalló. Tras la toma de la Bastilla, la familia real fue trasladada al Palacio de las Tullerías, y más tarde, arrestada. Después de la ejecución de sus padres, fue encerrada en la prisión del Temple. Pasó años en condiciones durísimas, completamente aislada, sin saber qué había sido de su familia. Fue liberada en diciembre de 1795, como parte de un intercambio diplomático con Austria. Al enterarse de la magnitud de la tragedia familiar, rompió en llanto. Había perdido a su madre, a su padre, y también a sus hermanos. A pesar de su libertad, el dolor nunca la abandonó. Se casó con su primo Luis Antonio, duque de Angulema. Fue un matrimonio infeliz, sin hijos, y marcado por la nostalgia de una vida que nunca pudo tener. Vivió en el exilio, primero en Austria, luego en Gran Bretaña, y finalmente en diferentes ciudades europeas, siempre perseguida por el recuerdo de su infancia interrumpida. En 1830, tras la Revolución de Julio, fue reina de Francia, durante apenas 20 minutos. Su esposo abdicó de inmediato. María Teresa murió en 1851 a los 72 años. Había perdonado a quienes le arrebataron todo, pero jamás pudo olvidar. Su segundo hijo fue Luis José, nacido en 1781. Este sí fue recibido como una bendición por la corte, por fin, el heredero. Desde pequeño mostró gran inteligencia y una curiosidad voraz. Sus padres invirtieron mucho en su educación: mapas de bisonte, globos terráqueos, libros ilustrados, profesores seleccionados entre los mejores intelectuales del reino. Pero su salud era frágil. Desde muy joven presentó síntomas de tuberculosis. La enfermedad fue minando su cuerpo lentamente. En junio de 1789, solo un mes antes de la toma de la Bastilla, murió con apenas 8 años. Su muerte fue un golpe devastador para María Antonieta. Perdía a su hijo, pero también la estabilidad dinástica que tanto se le exigía. A partir de ese momento, el curso de los acontecimientos se volvió aún más trágico para la familia real. La esperanza del trono ahora recaía en su hijo menor, Luis Carlos, aún un niño de apenas 4 años. Luis Carlos, nacido en 1785, fue el tercer hijo de la pareja real. Tras la muerte de su hermano mayor, fue nombrado Delfín de Francia. Pero su destino sería aún más cruel. Tras la ejecución de Luis XVI, los monárquicos lo proclamaron rey bajo el nombre de Luis XVII. Pero tenía solo 8 años y estaba encerrado en una celda. Fue separado de su madre antes de su ejecución y puesto bajo la custodia de Antoine Simon, un zapatero sin experiencia que lo maltrató física y psicológicamente. Lo obligaban a beber alcohol,
cantar himnos revolucionarios, vestir el bonete rojo de los sansculottes y a declarar en contra de su propia madre. Testificó, presionado por sus carceleros, que había sido víctima de abusos sexuales por parte de su madre y su tía, lo cual desgarró a María Antonieta emocionalmente. Después fue encerrado en aislamiento total durante 6 meses. No veía la luz del sol, no hablaba con nadie, no recibía afecto. Su salud mental y física se deterioró rápidamente. Pasaba los días entre alucinaciones, fiebre y un silencio mortal. Murió en junio de 1795, con solo 10 años, probablemente de tuberculosis, aunque las condiciones inhumanas de su encierro contribuyeron a acelerar su muerte. Cuando finalmente revisaron su cuerpo, los médicos encontraron señales claras de maltrato. Durante años circularon rumores de que había escapado y varios impostores afirmaron ser Luis XVII. Uno de ellos, Karl Wilhelm Naundorf, llegó a ser reconocido por algunos seguidores. Pero en 2004, estudios de ADN confirmaron que un corazón conservado en alcohol pertenecía efectivamente al niño rey. Fue enterrado en la cripta real con los honores que nunca tuvo en vida. El cuarto y último hijo de María Antonieta fue Sofía Beatriz, nacida en julio de 1786. Fue prematura, muy frágil y falleció antes de cumplir 1 año, en junio de 1787. También por tuberculosis, una enfermedad que perseguía a la familia desde generaciones anteriores. Su muerte pasó casi desapercibida en los registros históricos, pero fue otro golpe emocional para la reina, que quedó cada vez más sumida en la tristeza. Sofía fue enterrada sin grandes ceremonias, como si su breve existencia no hubiese contado. Más allá de la tragedia personal, el destino de los hijos de María Antonieta ilustra una de las lecciones más amargas de la historia, cómo la política puede devorar a los inocentes. Mientras las masas clamaban por justicia y libertad, niños como Luis Carlos sufrían en silencio, olvidados en celdas oscuras. El sufrimiento infantil en tiempos de revolución no es una excepción francesa, sino una constante de los grandes cambios violentos de la humanidad. Además, la figura de María Antonieta ha sido reinterpretada con el tiempo. Pasó de ser una reina frívola acusada de derrochar en medio de la miseria, a una madre atormentada que intentó proteger a su familia mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. Las cartas que escribió desde la cárcel, llenas de ternura y desesperación, revelan a una mujer muy distinta a la caricatura creada por sus enemigos. En una de ellas, escribe a su cuñada: «Adiós, mi buena y tierna hermana, que esta carta llegue hasta ti. Piensa siempre en mí. Te abrazo con todo mi corazón». María Teresa Carlota, que leyó estas palabras años después, pasó el resto de su vida intentando preservar la memoria de sus padres. Pero su misión fue solitaria. No tuvo hijos que heredaran su relato. Tampoco quiso hablar mucho en público. El dolor la volvió reservada. Prefería escribir en diarios personales y evitar grandes apariciones. Su rostro, inmortalizado en retratos de época, refleja siempre una mezcla de dignidad y tristeza. Curiosamente, algunos historiadores sostienen que María Antonieta habría sido una figura reformista si hubiese tenido más tiempo. Se oponía al uso excesivo del poder real, protegía a pensadores ilustrados y creía en una educación más moderna para sus hijos. Fue acusada de interferir en la política, pero lo hacía, en muchos casos, buscando proteger a su familia. Lamentablemente, las circunstancias históricas, el descontento social y los errores de la monarquía la arrastraron al abismo. Cada uno de sus hijos representa una parte distinta del drama humano. María Teresa, la resiliencia. Luis José, la esperanza truncada. Luis Carlos, la víctima absoluta. Y Sofía, la fragilidad olvidada. Juntos componen un cuadro de pérdida que trasciende la política y toca el corazón. La Revolución Francesa cambió el curso de Europa, derribó monarquías y proclamó derechos. Pero también dejó cicatrices profundas en quienes, sin culpa alguna, pagaron el precio del cambio. La historia no siempre es justa, y a veces sus lecciones llegan envueltas en lágrimas silenciosas, como las que derramó una niña en una celda oscura, recordando el perfume de su madre y el sonido lejano de un palacio que ya no existía. Ahora que conoces esta historia, no solo desde los libros, sino desde el corazón de sus protagonistas, me encantaría saber qué piensas. ¿Te ha impactado? ¿Crees que este lado humano debería contarse más? Déjame tu comentario. Y si te interesa la historia contada con emoción y verdad, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay historias que merecen ser recordadas.